Muy bien, en primer lugar, muchísimas gracias a la Asamblea por esta invitación. Aprecio mucho de que me han invitado para en estos días compartir la palabra de Dios. En cuanto a la ciudad Neza, no es la primera vez que estoy aquí. Han cambiado muchísimo las cosas desde la primera vez que estaba yo en la ciudad Neza, en el año 1993. Entonces, tuve también ese gran gozo de que en el primer partimiento del pan, estar aquí en Ciudad Neza con los hermanos. Y cuando partimos por primera vez el pan en esta ciudad, estaba también presente mi estimado suegro, que ahora ya está con el Señor. Pero no solamente esto, en cuanto a la ciudad Neza, yo fui una de las primeras personas en ver este edificio antes de que se comprara, para que fuera o diera buen visto a lo que era este edificio. Y tiempo después, vine con mi papá para instalar estas puertas. De hecho, las hicimos primero en la casa, allá donde era la casa, creo que era Zamora. Y después venimos a instalar estas puertas aquí. Y si eso no fuera suficiente, este mueble tan feo aquí, la hice yo hace mucho tiempo. Pero bueno, hemos aprendido a hacer algunas cosas más bonitas. Y tal vez un día pudiéramos hacer esto también por aquí. Tal vez, digo. Muy bien. En cuanto al ejercicio para estos días en que vamos a estar juntos. Cuando los hermanos dieron la sugerencia de que tocáramos temas acerca de la congregación, inmediatamente mi mente fue a diferentes escrituras para ver exactamente lo que la Biblia sí nos enseña en cuanto a este tema. Así que esta noche vamos a considerar la doctrina de la congregación. Y al ver lo que la Biblia dice acerca de este tema, es algo de muchísima importancia. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, hay 13 cartas escritas a las iglesias. Entonces es muchísima enseñanza. Aparte, hay 8 cartas generales que también tienen muchísima enseñanza para iglesias. Así que tenemos 21 cartas en el Nuevo Testamento. De 27 libros, 21 tienen enseñanza para las congregaciones, las iglesias locales. Entonces usted dígame a mí, ¿es importante el asunto? Si tanta enseñanza del Nuevo Testamento. Ahora, hay algunas cosas que quiero enfatizar y yo estoy consciente de que hoy mucho de lo que yo voy a decir es en forma de recordatorio. Usted ya sabe. A veces digo, le voy a hacer rascar su memoria. Ya sabe lo que está en la Biblia. Lo voy a recordar en esta noche. Si hay alguna cosa que tal vez podemos aprender nuevo, porque en conversación privada en esta tarde estábamos hablando de lo que aprendemos. Esto es un pozo hondo, un pozo tan profundo de que nunca vamos a acabar de aprender. Cosas que aprendimos hace años, hoy lo vamos a recordar. Tal vez vamos a añadir a esto otros detalles.
en cuanto a esto. Pero llegando a esto, quiero leer varios versículos, iniciando con el primer libro de la Biblia. Voy a empezar leyendo Génesis capítulo 49. Génesis 49. Voy a leer el versículo número 10. Ahora, yo no sé qué costumbres tiene usted para su estudio de la Biblia o el trato de la Biblia. Yo sé que cuando era niño nos dijeron nunca rayar la Biblia. Tanto me lo inculcaron de que cuando llegué a estudiar me costó mucho tiempo, mucho trabajo rayar mi Biblia, pero ahora sí la rayo. Y aquí cuando llego al versículo 10, la mitad del versículo está rayado. Creo que el color es anaranjado, porque esto tiene que ver, o no, creo que es rojo. Mis lentes ya no me sirven como antes. Cuando yo llegué a Nesa no usaba yo lentes, pero ya uso lentes. Porque tiene que ver, está subrayado en rojo porque habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice Génesis 49, el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es un lugar físico, geográfico. Es un pueblo, una ciudad si quiere. Pero no dice a ella se congregarán los pueblos o en el pueblo se congregarán los pueblos. Dice a él. El mismo pronombre que puede referirse a este pueblo es un juego de palabras hablándonos acerca de una persona. A él. A Jesucristo se congregarán los pueblos. Génesis capítulo 49 es una profecía de parte de Jacob. Y Jacob no sabía que él también estaba profetizando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Bien, no solamente aquí, vamos a leer ahora el versículo que ya fue citado en oración esta noche. Al Nuevo Testamento vamos, Mateo capítulo 18. El Evangelio de Mateo y el capítulo 18. Tocando un tema o algo temático, vamos a leer en diferentes partes. Lo que leemos hoy posiblemente lo vamos a seguir leyendo todo el fin de semana, pero diferentes aspectos de los versículos. Quiero ver hoy en el versículo 20, Mateo capítulo 18, versículo 20, dice, porque, y tal vez debemos de haber leído el versículo 17, dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Así que el tema que tenemos por delante es la iglesia. Para tener cuidado en la enseñanza, utilizaría yo más que nada la expresión iglesia local. Iglesia local es un aspecto específico de la enseñanza. Iglesia local. También vamos a usar mucho la palabra asamblea. Pero he aprendido algo en México a lo largo de estos 30 años. Yo tengo más años en México de que algunos de ustedes tienen años de vida. De los 30 años en México he aprendido algo. Que cuando estamos hablando de muchas personas religiosas, ellos van a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Entonces tratamos de decir, no, la iglesia no es material, la iglesia son personas. Entonces preferimos la palabra asamblea, vamos a la asamblea. Y ahora aprendo que ellos dicen, vamos a la asamblea, como si fuera el edificio. No, no es el edificio. Una asamblea es un conjunto de personas. Igual, la iglesia local es un conjunto de personas, pero personas específicamente llamadas fuera. Muy bien. Ahora sí voy a leer el versículo 20.
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En este versículo aprendo una clase de matemáticas, 2 o 3. En este versículo aprendo una clase de gramática, congregados. Y hay por lo menos 5 aspectos a esta una palabra que nos va a ayudar a entender lo que quiere decir. No es el propósito en este momento, pero entonces voy a aprender muchas cosas de un solo versículo de la palabra de Dios. Vamos ahora al libro de Hechos, por favor. Libro de Hechos y el capítulo número 2. Libro de los Hechos, capítulo número 2. Voy a leer el versículo 41 junto con el versículo 42. Y seguramente ya saben de que en estos 2 versículos hay 7 columnas de sabiduría sobre el cual se funde la iglesia. Dice versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, para los que creen que yo no puedo contar, voy a decir, aquí están las 7 columnas. Número 1, salvación. Los que recibieron su palabra. Número 2, identificación. Fueron bautizados. Número 3, adición. Fueron añadidos aquel día, se añadieron como 3,000 personas. Esto de añadirse es una palabra que usamos nosotros para entrar en la comunión de la asamblea. Y vamos a ver esto con mucha importancia en un poquito más. Pero después tenemos número 4, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 5, en la comunión. Número 6, en el partimiento del pan. Y número 7, en las oraciones. Entonces lo que tenemos, la columna número 4 se llama instrucción, la doctrina de los apóstoles. Número 5, la comunión. Número 6, la conmemoración, partimiento del pan. Y número 7, la preservación o la oración. Entonces, esto es nomás de paso para saber esto mismo. Una cosa que quiero decir, que nomás lo menciono ahora para detallarlo después, que cuando llegamos al versículo número 42, de nuevo necesito hablar de la gramática. Porque ahí tenemos lo que nosotros llamaríamos el artículo definido. Español tiene un artículo indefinido, un artículo neutro y un artículo definido. Cuando llegamos aquí tenemos el artículo definido, el. Cuando hablamos de un artículo indefinido, puedo hablar de una naranja. Y cuando quiero que hay solamente una especial que yo quiero y la guardo, es la naranja. Una indefinida, la definida. Igual aquí, cuando llego a este versículo, voy a notar de que es la doctrina de los apóstoles, artículo definido. Es también la comunión. Eso es muy importante cuando llegamos a ver cómo somos cristianos en el mundo, varios en diferentes partes, pero en una asamblea hay la comunión, artículo definido. Cuando llegamos al partimiento del pan es el partimiento del pan. Esto en contraste con el final del capítulo, dice un poco más abajo, versículo número 46, y perseverando unánimes cada uno en el templo, partiendo el pan en las casas.
Esto no tiene el artículo definido. Eso es partir el pan. Eso es lo que hicimos nosotros el día de hoy a las 2, 3 o 4 de la tarde. Yo no sé a qué hora coma usted, pero a esta hora usted partió pan. Eso es partir pan. Pero el partimiento del pan, esto solamente el domingo en la mañana. Es artículo definido. Y las oraciones. Pero bueno, hermanos, ni he llegado a mi mensaje el día de hoy. Vamos a ver. Estos son suficientes versículos para darnos una base. Voy a hacer referencia a muchos versículos más. Voy a leer muchos versículos más que tienen que ver con ese gran tema. El tema o la doctrina de la congregación. En otras palabras, ¿qué es una congregación? Y nosotros conocemos mejor la pregunta, ¿qué es una asamblea? Quiero hablar acerca de este hecho de que Dios, Él en el mundo ha tenido, y lo voy a sugerir de esta forma, un propósito con dos lados como la moneda. El propósito de Dios es de redimir un pueblo fuera del mundo para sí. Y volteamos la moneda y decimos que Él tiene el propósito de reunirse con el pueblo redimido. Ese es el propósito de Dios aquí en la tierra. Hermano, yo espero de que usted esté consciente de que Dios no quiere salvar este mundo, el sistema donde vivimos. Él quiere salvar fuera del mundo un pueblo para sí. Fuera del mundo. Y esto de salir fuera del mundo, esto es lo que vamos a ver en congregación, que salimos del mundo. Cuidado, ojo, sabe que puertas físicas a la entrada del local son una expresión de algo espiritual que necesitamos cuidar. Necesitamos tener puertas espirituales en la asamblea para que no entre cualquier cosa. Me acuerdo cuando estaba yo yendo a visitar a Harry ahí en Estados Unidos, y ahí en el sur de Estados Unidos hay un sinfín de lugares religiosos, para no decir tantas iglesias o denominaciones. Pero entonces íbamos pasando y vi el letrero ahí dice, la iglesia de la puerta abierta. Y dije, ay, qué cuidado. Porque la iglesia con la puerta abierta entra cualquier cosa. Dejan entrar cualquier doctrina. Entonces, en una asamblea lo que nosotros queremos es puertas. No para tenerlas cerradas para que nadie pueda entrar, pero para mostrar el cuidado de lo que va a entrar aquí en la iglesia local. Pero entonces, si esto es el propósito de Dios, quiero ahora rápidamente hacer que usted rasque su memoria. ¿Dónde está la primera ocasión y el primer lugar en la Biblia donde Dios estableció un lugar de reunión? Primero en la Biblia. Obviamente el primer libro de nuestra Biblia. Vamos a ver de que Dios tan temprano o tan pronto como Él hizo la creación, llega el enemigo para querer destruir lo que Dios ha hecho. Y en el huerto en el Edén, llega el enemigo y el hombre cae en su pecado y Dios pone fuera del huerto en el Edén el hombre y su mujer. Pero ¿qué puso a la puerta del huerto en el Edén? Querubines. ¿Para qué? Dice usted que los puso ahí para guardar que no entraran otra vez. En parte, tal vez. Pero querubines en la Biblia siempre hablan de que ellos son los protectores de la presencia de Dios. Y como protectores de Dios en cuanto a su presencia, en la puerta, en el huerto, en el Edén, Dios estableció por primera vez un lugar donde iban a venir a reunirse con Él. Él habita entre los querubines. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Cuando Adán vino a traer un sacrificio a Dios, ¿a dónde llegó? A la puerta en el Edén, donde estaban los querubines. Cuando Caín y Abel llegaron para ofrendar, ¿dónde llegaron? A la puerta en el Edén, donde estaba Dios entre los querubines. Entonces Dios estableció un lugar donde ellos iban a estar. Ahora,
Igual cuando Caín estaba ahí, dice la palabra de Dios que Caín salió de la presencia de Jehová. No más que esta expresión enseña que Caín salió de una vez por todas. Él dijo, de aquí jamás regreso. Aquí jamás regreso. Y no regresó Caín a este lugar. Él quiso salir de la presencia de Dios para no volver. Cosa muy seria. Salir de la presencia de Dios para no volver. Lo decidió él. Pero bien, no solamente esto. Cuando llegamos a este lugar donde Dios estableció un lugar de reunión, un lugar donde ellos iban a poder llegar para verle, en el huerto en el Edén no era necesario, porque Dios estaba ahí, ellos se paseaban en el huerto al aire del día y Dios estaba presente ahí con ellos. Pero ahora que ellos estaban fuera de este lugar, necesitaba un lugar a donde llegar. En segundo lugar, llegamos obviamente al segundo libro de nuestra Biblia. Y al llegar al libro de Éxodo vamos a ver que en los capítulos 25 al 35 tenemos las instrucciones del tabernáculo. Y en los capítulos 36 al 40 lo que nosotros tenemos son la construcción del tabernáculo. Y en el tabernáculo Dios está estableciendo de que esto va a ser su trono, su lugar. Su trono está en el arca del pacto. Sobre el arca del pacto está el propiciatorio. Sobre el propiciatorio hay querubines. Y dentro de los querubines, entre estos querubines, allí está el trono de Dios. Y Moisés tuvo permiso especial, él tuvo privilegio especial de poder entrar en el tabernáculo cuando él quería. Y Dios le dijo a Moisés, en cuanto al arca del pacto, de allí te hablaré a ti. ¿De dónde? De entre los querubines, protegiendo la presencia de Dios. Esto fue entonces el tabernáculo. Rápidamente vamos a hablar por un momento acerca del templo, donde ahora estableció Dios en la tierra este lugar de congregación. Número 4, en la palabra de Dios tenemos la iglesia local, que es el lugar de la presencia de Dios. Un lugar específico donde Él mora. Dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muy bien. Una cosa que quiero mencionar rápido, y no voy a mencionar todos los detalles, pero esto de las iglesias. Mejor en vez de mencionarlo yo, lo voy a dar de tarea. Yo sé que no es escuela, pero ahí le voy a dar tarea. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, tenemos la palabra iglesias de diferentes palabras, ¿ok? Yo nomás voy a mencionar uno, usted puede buscar los demás porque cada uno tiene un aspecto diferente a lo que tiene que ver la palabra iglesia. Iglesias de Dios, esa es la que yo voy a mencionar. Iglesias de Dios, 1 de Corintios capítulo 11, versículo 16, 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, iglesias de Dios. Cuando llegamos a las iglesias de Dios, por favor, cada vez que lee usted esta frase en el Nuevo Testamento, está hablando acerca de una iglesia local. Esto no tiene que ver con lo que nosotros llamamos la iglesia universal, la iglesia entera, mucho menos tiene que ver con una denominación que lo pone encima de su puerta. Iglesia de Dios. No. Aquí en Nesa hay una iglesia de Dios. Podemos decir la iglesia de Dios en Nezahualcóyotl. Siempre tiene que ver con una iglesia local. Pero también tiene que ver con de quién es. Hay algunos de nosotros que somos muy descuidados en nuestro hablar. No, es que en mi iglesia o en mi asamblea hacemos esto y en mi asamblea hacemos lo otro. La verdad es de que la asamblea no es suya y no es mía. La asamblea es de él. Es la iglesia de Dios. No más de paso, cuando llego ahí, voy a notar esto. El Padre es el propietario de la iglesia.
El Hijo es el preeminente en la iglesia. Y el Espíritu Santo es el presidente de la iglesia. Él es el que guía, el Espíritu Santo. Así lo queremos en la iglesia local. Muy bien, no solamente esto, vamos a ver aquí nomás de nuevo un dato. La iglesia local es un organismo, no una organización. Una organización tiene sede, tiene un comité, mesa directiva si quiere, y de ahí salen cómo se va a dirigir, etc. Pero la iglesia local es un organismo. La iglesia local en Nezahualcóyotl se formó hace 21 años. Y nomás de los que estuvimos allí aquel día, nomás queda uno que otro viejito que nosotros que estuvimos ahí en estos años. Pero ya no hay más personas que estaban ahí en aquel entonces. Pero sigue aquí, ¿por qué? Porque es un organismo, no una organización. Organismo porque tiene vida. Organismo porque crece. Organismo porque Dios infunde el alimento y aliento para que pueda seguir. Yo no sé, cuando usted ora por la iglesia de Dios a donde usted pertenece, yo no sé si usted le pide como yo que ese testimonio quede hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Si eso quiere decir de que yo no voy a estar, pero que quede el testimonio hasta que venga el Señor Jesucristo. Enseguida quiero decir algo acerca de una iglesia local. Una iglesia local es separación, no una denominación. Separación es una doctrina y temo, hermanos, de que a veces no lo practicamos suficiente. Separación es una doctrina muy importante en la vida del creyente. Pero separación no quiere decir denominación. Denominación, la misma palabra, denominador, la misma palabra viene de división, de poner aparte. Pero nosotros no somos nomás otra denominación. Yo no sé cuántas veces aquí en México he tratado de contestar esta pregunta que me hacen. ¿De qué religión son? No somos de ninguna religión. Leemos la Biblia, predicamos a Cristo. Sí, bien, pero ¿de qué denominación son? No somos de ninguna denominación, somos cristianos. Sí, sé, pero ¿a qué doctrina se inclinan? La doctrina de los apóstoles. Yo sé, pero ¿qué son? Y empiezan a preguntar, ¿son estos? ¿Son aquellos? ¿Son estos? No. Igual cuando la Constitución mexicana cambió, gracias a Dios que cambió la Constitución mexicana. Por esto yo estoy aquí en México como ministro de culto para el gobierno y tengo el estatus legal de estar aquí predicando el evangelio, porque tengo ahora una credencial del gobierno. Me acuerdo muy bien del día que me dieron esta credencial de residencia definitiva. Y ahí me pidieron una foto infantil y pegaron ahí con pegamento en la oficina de migración. Pegaron con el pegamento la foto ahí, un papelito, y después doblaron el papelito y después lo metieron en la maquinita para laminar la cosa. Y después la oficial de migración agarró esa tarjeta y con unas tijeras ahí recortó la cosa. Y eso es lo que yo cargo, es mi credencial. Cada vez que lo saco, y ¡viva México! Es mi credencial. Tiene muchos años, pero
esto de lo que tengo de la credencial aquí en México, porque cambió la Constitución. Y cuando cambió la Constitución, ya tuvimos este permiso legal de estar aquí. Pero entonces tuvimos que registrar una asociación con el gobierno. Y el gobierno dijo, ¿qué va a ser su nombre? Y dijeron, Iglesia Evangélica de Hermanos Congregados en el nombre del Señor Jesús. Dijeron, no, es un nombre muy largo. Pero ¿qué es lo que hacen ustedes? Somos una iglesia evangélica congregada en el nombre del Señor Jesús. Sí, pero ¿cómo lo vamos a nombrar? ¿Qué vamos a decir? Es que necesitamos algo que les identifica. Somos una iglesia evangélica de hermanos congregados en el nombre del Señor Jesús. Hasta la fecha, para el gobierno, nuestra AR se llama Iglesia Evangélica de Hermanos Congregados en el nombre del Señor Jesús, AR. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nomás una otra denominación. Somos hermanos congregados en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que hacemos. Y la persona en asuntos religiosos ahí, en gobernación, dijeron, ustedes son muy difíciles, son muy raros ustedes. Bueno, que somos raros. Eso sí. Pero el hecho es de que vamos a hacer lo que dice la Biblia, nos vamos a congregar. Bien, es separación, no es una denominación. Espero, hermano, que lo tengamos en claro. Si alguien le dice a usted, es que ustedes son de los hermanos libres. ¿Libres de qué? Porque quieren ponernos un nombre denominacional. No somos hermanos libres. Somos hermanos congregados en el nombre del Señor Jesús. Sí, pero ustedes se reúnen con estos que son los hermanos libres. Bueno, hay algunos que uno nunca va a convencerles de lo que somos, pero que estemos convencidos en nuestro corazón, la propia convicción. Fuera de lo demás, aunque se llame cristiano, aunque se llame religioso, yo le pertenezco a él y al lugar de su nombre. Muy bien. Vamos a ver en cuanto a las reuniones. Lo que voy a hacer, hermanos, ahora sí voy a hacer que ojeen su Biblia, porque vamos a anotar varios versículos que tienen que ver con esto mismo. La congregación. Vamos a hablar en primer lugar acerca de la reunión. Con el tiempo permitiendo, vamos a hablar acerca de la comunión y después vamos a hablar acerca de la presentación. En primer lugar, la reunión. El hecho de reunirnos es un principio que viene del Antiguo Testamento. El Salmo número 50, versículo 5, habla acerca de congregarme los santos, los que han hecho conmigo pacto por sacrificio, con sacrificio. Dios ya, desde la antigüedad, quería la congregación de sus santos. Bien, si ese es el principio, el propósito es para que Dios pueda habitar con los suyos. El placer lo vemos en Mateo capítulo 18 y el versículo número 20. O sea que él está expresando algo que en verdad le da complacencia. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. O sea, me da contentamiento estar allí en medio de ellos. Bien, pero en cuanto a esta palabra, congregados, esta es la palabra que nos va a ayudar. De una vez voy a mencionar de que esta palabra, congregados, número 1 es un verbo. Por lo tanto, es algo de acción. Es un verbo de acción, congregados. Pero también quiero decir de que es un participio, donde están congregados. El participio me va a decir de que está unido con el verbo en sí, están congregados.
Y esto quiere decir de que es una acción con cierto tiempo. Pero en tercer lugar es un verbo imperfecto, que quiere decir de que iniciaron en un tiempo a congregarse, siguieron congregándose y se están congregando. Eso es lo que quiere decir imperfecto. No es que lo hago un año por la Cuaresma. No es cuestión de que lo hago en la Navidad y en la Semana Santa. No. Es una costumbre, una constancia de hacerlo. Lo estaban haciendo y lo siguen haciendo. Esta es la indicación de imperfecto. Pero una cosa muy importante, este verbo congregados, no solamente palabra de acción, no solamente un participio, no solamente imperfecto, pero también esta palabra es pasiva. Ahora uno dice, ahora sí estoy confundido. Porque en español tenemos normalmente estos dos, o sea, es un verbo activo o pasivo, una de las dos. Bueno, en español sí tenemos esta ayuda porque los verbos originales tenían estos tres voces: voz pasiva, voz activa y voz media. Nosotros llamaríamos la voz media reflexiva. Reflexiva. ¿Ok? Entonces vamos a vamos a tomar un verbo de que casi nadie hablaría de mí. Gritar. Ok, vamos a hablar del verbo gritar. Nadie va a decir eso de mí, pero bueno. Entonces, el gritar es un verbo activo. En voz activa es él grita o él gritó. Entonces, cuando llegamos a este verbo, no hay forma de hacerlo en forma pasiva. No es un verbo pasivo. Muy bien. Cuando llegamos aquí, vamos a ver que hay palabras que pueden ser activas y pasivas. Y aquí lo que tenemos es, al decir congregarse, es un verbo reflexivo en nuestro español, pero es un verbo pasivo en el idioma en que se escribió la Biblia. Si gritar es un verbo activo, me gritó es el verbo pasivo. Me gritó. Yo no grité, pero me gritaron. Yo recibí la acción. Activo es yo hago la acción. Pasivo, recibo la acción. Pero después, si vamos a usar este mismo verbo, lo puedo cambiar en reflexivo. Me grité. Ya, qué locura. Pues sí, pero nomás estoy diciendo de que para hacerlo reflexivo es me grité. Esto ya es tal vez yo solo en el baño ahí tratando de discutir conmigo mismo, hablando solo. Qué locura. Pero lo que quiero decir es de que esto es un verbo pasivo. Eso quiere decir que no me congregué, ni tanto congrego, sino que alguien me congregó. ¿Quién es este alguien? Es el Espíritu Santo. Ahora, el cuidado que tenemos que tener es de que, no, pues entonces mejor me quedo en mi casa sentado con los brazos cruzados y si el Espíritu Santo quiere hacerlo, que Él venga a moverme. No. El Espíritu Santo va a mover mi corazón, Él va a mover mi conciencia. Y entonces yo voy a seguir el impulso del Espíritu Santo. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a congregar. Porque el Espíritu Santo me enseña que esto es lo que voy a hacer. No que los hermanos en la puerta están haciendo manita de puerco a todos para que pasen y estén ahí adentro. No. El Espíritu me lo va a decir y yo lo voy a hacer. Ok, rápidamente, hermanos.
quiero decir, en cuanto a congregación, hay 8 reuniones de la asamblea. Y estas 8 reuniones están en la Biblia. Quiero decir de que hay otras actividades de la asamblea, pero esas ya no son reuniones de la asamblea. ¿Okay? Otra actividad sería escuela bíblica. Esto es una actividad de la asamblea, pero no es una reunión de la asamblea. La razón por la cual lo enfatizo es esto, de que aunque practiquemos ciertos principios y doctrinas en estas mismas otras actividades, hay una obligación a celebrar estas 8 reuniones que hay. Y cuando digo que hay 8, debo haber dicho hay 8. 5 son reuniones sistemáticas o normales y 3 son reuniones ocasionales. ¿Okay? Ahora, cuando llegamos aquí, vamos a ver de que aquí hay reuniones y la razón por la cual digo que son de la asamblea es que yo voy a usar esta misma palabra congregados y vamos a ver esta palabra en cuanto a cada una de estas reuniones. Entonces voy a ir en primer lugar esto de congregarse. Vamos a Hechos capítulo 11 y el versículo 26. En cuanto hallo yo el versículo, lo voy a leer para no malgastar el tiempo. Vamos a seguir adelante. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron mucha gente. En otras palabras, esta reunión es una reunión de enseñanza. Ok. Tal vez mejor lo que debo haber hecho es decirle cuáles son las 5 y 3. 5 y 3 reuniones. Los voy a poner en el orden en que se tomarían lugar en la obra del Señor. Vamos a decir una obra nueva. En la obra nueva, lo primero que se va a hacer es predicar el evangelio. Esta es una reunión de la asamblea, predicación del evangelio. Y si alguien quiere discutir con usted, decir, que no, eso no es para la asamblea, esto es para los incrédulos. Yo le llevo con cuidado a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1, cuando el apóstol Pablo dice, os declaro hermanos el evangelio. ¿A quiénes? A los hermanos. ¿Y por qué tienen que escuchar los hermanos el evangelio? No hay nada que da más gozo a mi alma o mi corazón que escuchar una buena predicación del evangelio. Estaba comentando a alguien, tal vez esta semana pasada, de que había un hermano irlandés que vivía en Canadá y llegaba a veces a la conferencia de las praderas, donde estuvimos de niños, de jóvenes. Y dije, nos encantaba. Era como si fuera la cúspide de la conferencia, escuchar a este hermano predicar el evangelio el domingo en la noche. Terminando la conferencia, el punto alto, escuchar la predicación del evangelio. Pero la mayoría eran creyentes. Exacto. Os declaro hermanos el evangelio. Estoy tardando mucho en mi tema, pero nomás quiero esto. La primera reunión entonces es la predicación del evangelio. La segunda reunión normal o regular que con constancia en la asamblea es la reunión de enseñanza ministerio. La tercera reunión es la reunión de oración. La cuarta reunión es la reunión de estudio bíblico. Y ahorita vamos a ver algo del estudio bíblico en el libro de los Hechos capítulo 20. Y la última reunión o la reunión que en una obra del Señor, cuando uno va añadiendo las reuniones, esta sería la cena del Señor. Ya se ha practicado esas reuniones, se ve que hay el pueblo del Señor que ha llegado y por lo tanto al estar ahí ya quieren partir el pan, ya quieren formar la iglesia local. Y la única razón por la cual esto se espera hasta este momento es porque esta es la única reunión donde todos los miembros participan físicamente y todos los que no son miembros no participan físicamente. Por eso la cena del Señor es una excelente marca de que ahora es una iglesia local. Antes es una misión, es una obra. Pero el momento en que se parte el pan es porque hay los miembros que participan cada uno físicamente del pan, de la copa y en la ofrenda. Entonces, esas son las 5 reuniones
regulares. Hay 3 reuniones ocasionales. Una es la reunión de ancianos. La reunión de ancianos, conforme a Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo mandó hablar a los hermanos de Éfeso que vinieron para que hablara él con ellos. Entonces, la reunión de ancianos, no todos los miembros están presentes, pero todos los miembros están representados en los ancianos. Y es una reunión no semanal tal vez, pero con mucha frecuencia. Cuando la ocasión se presenta, se necesita tener esta reunión. Después sería la reunión de un reporte misionero. Y esto es cuando alguien viene y habla acerca de la obra del Señor que ha tomado lugar en cierto lugar. Sería interesante para nosotros en estos días escuchar un reporte misionero sobre Ucrania. Hace un mes, uno de los hermanos nuestros que conocemos ahí, él estaba comentando de que pusieron 200 sillas para la reunión del evangelio y se llenaron y tuvieron que reacomodar para que pudieran caber 250. La semana pasada, él escribió de que había en la reunión del evangelio 400 personas. En Ucrania, por esta dificultad, están corriendo a escuchar la palabra de Dios. Entonces, un reporte misionero. La última reunión, la 8ª reunión, la tercera de 3 ocasionales, es la reunión de disciplina. Es una reunión necesaria. Cuando hay pecado en la asamblea, se necesita una reunión de disciplina. Los pecados están nombrados en la palabra de Dios. Estas palabras son palabras en forma general que pueden incluir una variedad de asuntos específicos, pero cuando esto está en la asamblea, se requiere disciplina. Nomás para ver una variedad, vamos a tomar esto. Vamos a tomar la palabra ladrón. Diría uno, bueno, yo sé que es ladrón. Es una persona que quita de otra persona lo que no es suyo. O sea, lo que no es mío, pero yo se lo quito de otra persona. Esto puede incluir dinero, monedas. Puede incluir pertenencias. Puede incluir propiedades. Cuidado. Incluye quitar la vida de una criatura en el vientre. Una persona que comete un aborto provocado es ladrón, porque quitó la vida de una criatura, vida que no era de la persona. Dios es el que da vida y Dios quita la vida. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Por eso menciono que es una palabra, pero el aspecto puede incluir diferentes cosas. Muy bien. Hermanos, no voy a hacer lo que quise hacer en cuanto a la palabra congregado o reunido está relacionado con cada una de estas reuniones. Esto es el comprobante de que esa es una reunión de la asamblea. Y quiero avanzar porque aquí lo que quiero notar es algo acerca de la comunión. La reunión son 8 específicas. Vamos a practicar estas reuniones. Pero ahora quiero decir algo acerca de la comunión. Voy a regresarme al libro de Hechos capítulo 2, versículo 42. Porque aquí tenemos estos 4 aspectos muy importantes en cuanto a una asamblea. Quiero hablar acerca de la comunión, habiendo ya enfatizado de que es distinto, es punto y aparte, la comunión. Vamos a ver,
Hermanos, es más, voy a usar un ejemplo aquí, algo local. El último sábado de agosto, aterricé aquí en la Ciudad de México y me recogieron unos hermanos en la oscuridad de la madrugada y gracias a Dios que se levantaron muy temprano para hacerlo. Me recogieron y fuimos a otra casa, recogimos a otros hermanos y nos fuimos de aquí hacia el sur, hacia el estado de Puebla. Y en el coche disfrutamos una comunión. ¿Sí? Y esta comunión incluía tortas, aunque la Biblia se quedó en casa, las tortas estaban allí en el carro. En una comunión, disfrutamos de las tortas con jalapeño, disfrutamos de hablar de diferentes cosas, era una comunión. Y llegamos a un lugar donde había 250 más y disfrutamos de una comunión con ellos. Eso no es la comunión. No. Es que éramos creyentes de diferentes lugares, es que meses después un hermano de otra parte me dice, no te acuerdas de mí, ¿verdad? Y dije, no, pues no. Dice, es que te vi ahí en Soltepec, ese fue el lugar, ¿verdad? Te vi en Soltepec. Pues ni viene de asambleas, ni viene de las asambleas liberales. Pero él estaba ahí también. Y me escuchó ahí. Era una comunión entre creyentes. Uno puede disfrutar una comunión con creyentes de otros lugares que se reúnen en diferentes partes. Es una comunión. Pero cuando llegamos aquí a la asamblea es la comunión. Es algo muy específico. Es algo comprometedor. Cuando yo entro en la comunión de la asamblea, tenía yo la idea del día de hoy de hablar de los requisitos para entrar en la asamblea, que son varios. Pero cuando llegamos aquí, la comunión, aquí disfrutamos de esto porque la comunión, vamos a ver los 4 puntos, los 4 aspectos. Número 1, su base. La base de la comunión es la doctrina de los apóstoles. Nos reunimos aquí en esta noche y yo vengo con toda la confianza de abrir este libro aquí y de enseñar lo que el Espíritu Santo me ha dado sin temor de que alguien después va a decir, a ver, vente para acá, no estoy de acuerdo. Tú hablaste de 8 reuniones de la asamblea, no son 8, son 12. Ah, sí, pues enséñame. Porque no hay. Es que necesitamos una reunión de jóvenes y una reunión de mujeres y otra reunión de varones y otra reunión, no, hombre, ya ponemos un montón de reuniones que no están en la Biblia. No más de paso, por favor. No estoy diciendo que estas actividades no debe haber. Estoy diciendo que no son reuniones de la asamblea. Porque en reuniones de la asamblea, toda la asamblea está invitada. Es más, el día que yo entré en la comunión, yo me comprometí a cumplir con todo esto. Yo sé que por trabajo y por distancia y hasta por tráfico, no se puede siempre. Pero mi obligación, mi responsabilidad es estar ahí. Muy bien, entonces su base es la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Por esto pueden venir de muchos diferentes países. Y podemos partir el pan el mismo domingo en la mañana y estamos de acuerdo porque nuestra comunión no se basa en el color de nuestra piel, no se basa en lo alto de nuestra voz, no se basa en un montón de cosas de sociedad, se basa en la doctrina. Y de acuerdo con la doctrina, entonces yo puedo estar en la comunión de la asamblea. Número 2, vamos a ver su expresión. La expresión de la comunión es el partimiento del pan. Ahora, cuidado con esto. El partimiento del pan no es la comunión. Es una expresión de la comunión. Expreso mi comunión en el partimiento del pan. Esta noche
Estamos en comunión. El domingo en la mañana vamos a expresar esto. ¿Cómo? Tomando todos del mismo pan. Esta es la expresión de comunión. Y por eso es tan importante, en parte de los requisitos, es de que yo esté bien fraternalmente, familiarmente. Imagínense estar en la cena del Señor un domingo en la mañana y pasa el pan y ahí tomo del mismo pan y otros toman del mismo pan y después de la reunión me levanto y me quieren saludar y yo nomás salgo sin querer saludarles. ¿Qué es eso? Expresé mi comunión, pero ahora lo estoy diciendo todo lo contrario. No. La expresión de comunión es el partimiento del pan. Muy bien, su base, la doctrina de los apóstoles. Su expresión, partimiento del pan. Su preservación, las oraciones. ¿Cómo se va a preservar esta comunión? Las oraciones. Yo no sé si esto le pasó a usted cuando le entrevistaron para la comunión. Yo sé que no me pasó a mí. Pero últimamente otro anciano estaba hablando de las entrevistas para la comunión y dijeron que en la entrevista ellos indican a la persona que quiere entrar que una de sus responsabilidades es de orar por todos los de la comunión. Y hermanos, eso no quiere decir nomás, ay Señor, bendice la comunión, gracias, amén. Orar por ellos por nombre. Ay, hermano, ya voy a tardar mucho en orar. Amén. Si tengo que nombrarles a todos. Así es. ¿Estoy en la comunión o no estoy en la comunión? Esos son mis hermanos. Yo quiero orar por ellos. Entonces, la oración es la preservación de esta comunión. Pero la continuación de esta comunión, perseveraban en la doctrina de los... Perseveraban en todas estas cosas. Perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la comunión. Perseveraban en el partimiento del pan. Y perseveraban en las oraciones. Entonces, la continuación de esta asamblea, de este testimonio. Muy bien, la presentación, rápidamente hermanos, cuando llegamos a esto, la presentación, el propósito es de que Cristo es el centro, el propósito es Dios, por eso estamos reuniendo, Cristo es el centro y la obra es del Espíritu Santo. Cuando tenemos la presentación a Dios, esto es Hebreos capítulo 13, cuando tenemos la alabanza. Y tenemos entonces también bienes que vamos a presentar a Dios. Por esto tiene que ver con la relación de la cena del Señor, la ofrenda misma, porque esto es una obra sacerdotal. Predicar es un diaconado, predicar es un servicio, pero alabar es un servicio sacerdotal. Adorar es un servicio sacerdotal. Ofrendar es un servicio sacerdotal. Son sacerdotes que hacen esto. Por lo tanto, cada uno de ellos. Hermanos, el tiempo terminó y yo quiero respetar su tiempo. Y estoy muy, muy contento por la atención que han puesto esta noche a la palabra de Dios. Estos son escasos detalles de lo que es la doctrina de congregación. Pero la importancia de que sí existe. Hay por lo menos 4 requisitos para entrar en la comunión de la asamblea. No tenemos el tiempo de hablar de esto, sería un tema totalmente diferente, pero 4 requisitos. Y estos requisitos son muy importantes porque no es que asistimos nomás. No asistimos a las reuniones, nos congregamos. Y es un compromiso con el Señor, que me sujeto a Él y a los que Él pone en autoridad.
todo el tiempo que hay el testimonio. Muy bien, muchas gracias. El día de mañana seguiremos con otra doctrina en la voluntad del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te queremos dar que en esta misma noche tú, oh Señor, nos has traído y nos has guardado y ahora nos has también alimentado. Te pedimos que tú nos ayudes a ver esta verdad de la palabra de Dios para poder practicarlo en nuestra vida, en nuestro diario y poder honrar a nuestro Salvador. Gracias te damos por cada uno presente aquí hoy. Bendice a cada uno y llévanos con bien en tu voluntad, con toda seguridad, y en tu voluntad regrésanos el día de mañana, te pedimos. Dando gracias, sobre todo por Cristo, por su muerte en la cruz, por su vida en el cielo y por su pronto regreso, oh Señor, que estemos listos para recibirle cuando Él venga. Nos dejamos en tus manos, agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a terminar cantando el 226, por favor. 226 de Jesús, el nombre guarda, heredero del afán. Dulceará tu copa amarga, tus afanes cesarán. Himno número 226. De Jesús el nombre guarda, heredero del afán. Dulceará tu copa amarga, tus afanes cesarán. Suave luz, manantial de esperanza y amor, solo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre estima, que te sirve de broquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial de esperanza, fe, amor, somos bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre en